Bueno, saludando a todas las hermanas y a todas las familias que se conectan en este momento para este estudio en nuestro programa Mujer de Valor, dándoles un caluroso saludo realmente desde todos los lugares del mundo donde se están conectando. Nos gustaría que nos escribieran en el chat desde qué parte nos están viendo, desde qué parte se conectan y bueno, sí, a medida que vamos desarrollando nuestra enseñanza y también el testimonio, pueden compartir algunas cosas, tienen algunas preguntas y entonces al final estaremos como respondiéndolas y mirando para interactuar un poquitico más con ustedes acerca de cualquier cosa que el Padre les quiera hablar o ministrar en este momento. Vamos entonces a comenzar nuestra enseñanza haciendo la bendición por la preciosa Torah. Baruch et Yahweh Hameborah Baré. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Baruch Yahweh Hameborah Leolam Baed. Bendito es Yahvé, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahvé, el Loa nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torá. Vamos entonces, amados, a hablar algo, y es que esta porción de estudio sabemos que corresponden dos, ya durante la semana estuvimos estudiándola, Bayaquel y Pecudei. Comienza con un mandamiento bien interesante, bien lindo para nosotros y que nos regocijamos en haber retornado y haberlo descubierto nuevamente, de que estaba allí, que no lo veíamos, y es el Shabbat como una señal entre el Eterno y su pueblo. Es algo que, como estaba diciendo, nos debe llenar de regocijo. El simple hecho de saber que nosotros estamos andando por sus caminos, que tenemos un día al que podemos llamar delicia y que estamos guardando el día que el Padre ha ordenado, no que cualquier hombre, no que cualquier denominación, no, el día que el Padre ordenó para su pueblo, eso nos tiene que dar mucha alegría. Y así es como comienza estas dos parashot. Con respecto a antes de construir el Mishkan, el Eterno le recuerda al pueblo guardar entonces el Shabbat. Y él enfatizó que el Shabbat no debía ser descuidado a causa de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, nada más ni nada menos que esa obra maestra y tan importante el propósito que tendría para el pueblo, la relación entre el pueblo y el Eterno. Aún así, el Padre insta al pueblo a través de Moshe para que no descuiden la observancia del Shabbat. Entonces, miramos que de manera repetida, con respecto, digamos, a la construcción del Mishkan, el Padre da prolongadas descripciones repetitivas, instrucciones de los pasos y los lineamientos de construcción del Mishkan. Múltiples veces lo hemos escuchado, de diferentes formas a través de las últimas parashot, sus diferentes elementos, el Mishkan, muchos requisitos, muchas instrucciones. Miremos algunas de ellas. En la Parashat Terumá, por ejemplo, que es donde Shemot, Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27-19, el Eterno le dio a Moshe los mandamientos detallados. Desde ahí empezamos, miren, con Terumá, Parashat Terumá, que fue ya varias semanas atrás. Luego los mandamientos vuelven y son explicados de una manera más general en la Parashá Kitizá, que esa va desde Éxodo 31, 1, bueno, más o menos del 1 al 11, es donde se explica como todo eso. Luego Moshe transmite el mensaje al pueblo de que todo hombre sabio debería participar en la construcción del Mishkan. Y eso lo encontramos en la Parashá Vayaquel, en esta que vamos a estudiar el día de hoy. Está desde Éxodo 35, 1, comienza allí. Y la Torá relata de manera separada cómo cada vasija fue construida. Eso lo encontramos en Éxodo 36, desde el 8 hasta el 39, 2.
Y una vez más, en Éxodo 39, del 33 al 43, la Torá enumera las vasijas del Mishkan después de que fueron terminadas. Entonces, si miramos, es repetitivo, constantemente el Padre trae esto a nosotros. Y cuando hace ese énfasis es porque realmente tenemos que prestar atención a eso, porque es muy significativo y además porque nosotros sabemos que como proceso de aprendizaje la repetición es muy buena, ya que el ser humano tiene fallos de memoria. El Eterno nos conoce perfectamente, sabía esto y por eso sabía que era necesario repetir, así como lo hacemos nosotros en casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos. La repetición, que quizás pueden llamarlo cantaleta o algo así, pero muchas veces es la repetición que se hace necesaria y lo vemos en la preciosa Torá. Nos preguntamos entonces, ¿por qué el Eterno dedicó tantas porciones de estudio de la Torá al tema del Mishkan, es decir, al tabernáculo? Y la respuesta es que estas repeticiones están destinadas a despertar en nosotros la comprensión de la importancia del Mishkan, el tabernáculo y de su grandeza en los ojos del Eterno. Moshe llamó a una reunión e instruyó al pueblo de Israel a construir el Mishkan y las donaciones fluyeron en oro, fluyeron en plata, en joyas y entre muchas otras cosas. Vamos a compartir la pantalla para que miremos allí lo que quiero compartirles. Éxodo 35, 29 nos habla, así, todos los israelitas, todos los hombres y mujeres que se sintieron movidos a traer algo para la obra que Yahvé, mediante Moshe, había mandado hacer, lo trajeron como ofrenda voluntaria a Yahvé. Esta ofrenda, estas donaciones, no fueron impuestas, no fueron obligadas, simplemente surgieron de un corazón dadivoso, generoso y de manera voluntaria, que ese es el verdadero valor de una ofrenda, cuando podemos hacerlo con agrado y porque sale de nuestro propio corazón, porque reconocemos el valor, no nos tienen que obligar, no nos tienen que decir, no es un requisito para, sino que de nuestro propio interior está ese deseo de donar. ¿Y cómo no donar para una obra tan grande y tan maravillosa? Con las donaciones, ellos hicieron enmienda. Miremos que es que esta donación también tenía un propósito bien especial, porque era una manera de reparar un daño. Era una manera en que ellos hicieron enmienda por la culpa del becerro de oro en el que incurrieron en idolatría. ¿Qué pasó con el becerro de oro? ¿Recuerdan que ellos llevaron sus joyas, todo lo que tenían de oro y lo pusieron allí para poder fundir el oro y poder construir el becerro? Entonces, ahora necesitaban para los elementos y para el tabernáculo y para todo lo que el lugar, para el Mishkan, ¿sí? Necesitaban también, ellos donaron, ¿sí? De una manera muy abundante. Todos estos se desprendieron de todas sus pertenencias y lo hicieron con mucho agrado, pero en forma de reparar un daño que habían causado, ¿cierto? Como por alivianar esa culpa del becerro de oro. En poco tiempo, muy poco tiempo, el pueblo se había desbordado en donaciones tan arrolladoramente que el Mishkan, ellos allí manifestaron su natural rasgo de generosidad. Y bueno, teniendo en cuenta que nosotros ya escuchamos la porción de estudio de esta semana, que es acerca de la construcción del Mishkan, de las ofrendas y de todo esto que hemos venido hablando, los diferentes pastores, ministros, a propósito que tenemos varias plataformas y varias maneras de llevar la información para que todos nos beneficiemos y escuchemos la palabra del Padre y seamos edificados a través de diferentes medios que EMC proporciona. Por ejemplo, Torah en audio. Los que no estén y deseen inscribirse pueden poner allí en el chat para poder ponerlos en el chat de Casa de Israel y también en Torah en audio para que mientras hagas tus cosas puedas escuchar la parashá de la semana. También puedes escucharla por Facebook, por YouTube, las diferentes plataformas, los sábados en las mañanas cuando estamos haciendo el estudio de la parashá.
Entonces, en las diferentes congregaciones hay muchas maneras para nosotros poder recibir este alimento y que lo hemos estado recibiendo. Por eso digo, esta parashá la hemos estudiado extensamente como el Padre lo ha querido, no ha sido capricho, ha sido por la voluntad del Padre lo que nos ha puesto en su palabra, entonces lo hacemos con mucho agrado. Como podemos ver, hay tantos elementos que hoy nos vamos a enfocar en un solo elemento. Yo quiero solamente tocar un elemento bien importante y yo sé que es muy familiar para nosotras las mujeres. Vamos a enfocarnos en Éxodo 38:8. Hizo la fuente de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres. Sí, mis amadas, nos vamos a enfocar en los espejos de las mujeres. Vamos a mirar la importancia de un espejo. Vamos a mirar qué podemos aprender de un espejo. Porque con los espejos de las mujeres, leemos allí en Éxodo 38:8, dice que realizaban tareas a la entrada de la carpa de reunión. Los espejos de las mujeres. Estoy convencida que nosotros, todos nosotros, no solamente las mujeres, tanto hombres como mujeres, tenemos este elemento en casa. En nuestras casas mínimamente debe haber un espejo. Y con mayor razón, las mujeres. Me atrevería a decir que el 99.9% de nosotras los tenemos. Son los espejos. Son los espejos y fue con los espejos de cobre de las mujeres con los que se hizo el kior. El kior es el lavacro, ¿sí? Lo podemos pronunciar como K-I-O-R, kior. El kior es la fuente, ¿sí? De cobre o también conocida como el lavacro. Entonces, además de muchos otros obsequios que hicieron las mujeres trajeron sus espejos de cobre personales para ser usados como materiales de construcción. Ellas no dudaron en traerlos como contribución para el Mishkan. Hay un comentario de Rashi, él es un rabino que me gustaría parafrasear, me parece interesante lo que este hombre dice. Y él dice que Moshe, cuando vio digamos, esta ofrenda que hicieron las mujeres con los espejos, él pensó, como muchos de nosotros podemos pensar en este momento, pero ¿cómo podemos aceptar unos espejos como ofrendas? Si estos son herramientas del Yeser Hará, de la mala inclinación, ya que fueron hechos para complacer la vanidad. Entonces, podemos pensar eso, el espejo es para complacer la vanidad. El espejo es para complacer los malos deseos. El espejo es para complacer la mala inclinación. Pero el Eterno le corrige diciéndole, no desprecies los espejos. Y vamos a mirar el espejo desde otro punto de vista. Le dice, acéptalos. Debido a estos espejos, el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto. Las mujeres los usaron para embellecerse ellas mismas a fin de continuar con el proceso de reproducción, dando a luz a sus hijos a pesar de la tortura egipcia que estaban viviendo en ese tiempo. Porque cuando los esposos de las mujeres israelitas estaban muy cansados por el trabajo agobiante, como hacer ladrillos en Egipto, que era uno de los trabajos habituales que los esclavos hacían, Faraón decretó que los hombres, los esclavos, no debían dormir en casa para que no tuvieran relaciones con sus esposas. Ellas entonces, en los encuentros o cuando llevaban comida a ellos, ellas tomaban los espejos y cada que se miraban en el espejo junto con su esposo, entraban en un juego, dicen historiadores y otros libros alternos, dicen que en forma de coqueteo y de forma cariñosa, ponían el espejo y la mujer decía, mira, soy más bonita que tú. Y entonces así despertaron el cariño de sus esposos, de sus maridos, y posteriormente se convirtieron en madre de muchos hijos. Esa fue la forma para crear un ejército de niños. Curiosamente, la mujer no estaba alabando a su esposo. Cuando tenía el espejo, le coqueteaba y le decía, mira, soy más bonita que tú. Ella lo hacía a sí misma. El esposo, tal vez exhausto, sudoroso,
cubierto de suciedad por causa de su trabajo. Al escuchar la frase que su amada le decía, soy más hermosa o más bonita que tú, él es motivado por esta frase a mejorar su aspecto físico para verse más atractivo para ella. Y de esta manera comenzaba una especie de juego romántico entre la pareja. Al decirle, soy más hermosa que tú, puede verse de una manera irónica, de insinuarse al otro, pero esto tiene una intención paradójica, tiene un efecto paradójico. En el cobre bruñido, es decir, en el espejo, ella lo motivaba para que él se viera a sí mismo como algo diferente a su realidad de ese momento, a la realidad de esclavo. A través del seductor juego del espejo, se restauraba el verdadero sentido y propósito de sí mismo. Ya hacía a un lado esa identidad de esclavos, esa situación de esclavos que estaban en ese momento. Entonces, miremos que este juego, a través de este espejo, si lo miramos desde este punto de vista, tenía implicaciones mucho más profundas y mucho más beneficiosas para el pueblo. Era un elemento bien preciado para las mujeres. Pero sabemos que eran realmente espejos. O sea, vamos a ver, algunas personas podrían espiritualizar mucho la escritura y decir, no, eso no eran espejos, las mujeres no donaron espejos. Y debemos verlo de otra forma, como de una manera más interpretativa. Pero nosotros sabemos que realmente sí eran espejos de manera literal y que la palabra espejo no fue utilizada para significar, por ejemplo, visiones o apariencias, y que eran espejos reales en el sentido literal. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Lo sabemos porque en el verso 29 nos dice, el cobre de la ofrenda elevada llegó a 70 talentos y 2.400 shekels. ¿Por qué esta es evidencia? Porque si fue contada, una cosa que puede ser contada, que puede ser vista, ¿sí? Es una cosa tangible, es una cosa objetiva, es una cosa que podemos, o sea, que hace parte de la realidad y no simplemente de la interpretación o del raciocinio que nosotros podamos tener. Entonces, por eso sabemos que sí estaban. Por lo general, la mujer se fija mucho más en el detalle. Cuando tenemos el espejo, cuando, bueno, somos como el detallito aquí y esto allí y el moñito de aquí, o bueno, muchas cositas de detalle. Si una persona está bien presentada o no, cómo estoy, bien organizadito, si le combina esto con aquello, pero también la mujer presta mucha atención a detalles internos. Escuchamos comentarios entre mujeres como, si viste la actitud que tenía, si viste esta persona cómo llegó, esa persona está actuando diferente. Me parece que le está pasando algo. Porque nosotras estamos siempre observando, ¿sí? Somos muy detallistas en muchas cosas. Y miremos que los espejos fueron donados para las mujeres para la elaboración del Mishkan y fueron utilizados específicamente para el lavacro, para el kior, como si hubiera un propósito implícito de que los hombres, en este caso los Kohanim, los sacerdotes, en el momento en que se limpiaran, pudieran verse a sí mismos y tuvieran en cuenta cada detalle de sus vidas, de una manera más profunda, así como lo hacemos las mujeres cuando nos miramos en el espejo. Si se creía entonces que Moshe dudó en aceptar los espejos, la respuesta final la tiene la escritura, en la que vemos que Moshe sí los aceptó, los espejos para la construcción. Muchos sistemas religiosos de hoy en día prohíben las joyas, prohíben los accesorios, prohíben los espejos, pero la Torá nos enseña lo contrario. Estos elementos eran muy comunes en el pueblo del Eterno. ¿Sí? Los hombres israelitas también quieren tener mujeres hermosas a su lado. Entonces, usar espejos, sentirse bien y cosas por el estilo no son intrínsecamente malas, siempre y cuando sea con un fin sano,
con un propósito saludable. Y en el caso del Mishkan, del tabernáculo, los espejos se utilizaron con un propósito muy elevado espiritualmente. El pueblo del Eterno usaba espejos. Estas mujeres renunciaron a algo que había realzado su belleza y limpieza exterior. Pero al hacer esto, revelaron su belleza interior y pudieron limpiarse internamente. Era habitual entonces que las mujeres se embellecieran frente a un espejo, al igual que lo hacemos en la actualidad, pero hubo algunas mujeres generosas que renunciaron a sus pertenencias y donaron sus espejos de cobre para la elaboración de los elementos sagrados del Mishkan. Vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a racionalizar esto, a reflexionar, a pensar en nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en un espejo? Lo más seguro es que te miras en un espejo todos los días y quizás varias veces. Y ahora, ¿por qué te miras en ese espejo? Lo más probable es que lo uses para mejorar tu apariencia externa, pero ¿alguna vez lo has usado para evaluarte a ti misma con otro propósito? Un propósito más profundo, más espiritual. Mirarse frente a un espejo es un buen ejercicio de interiorización, de introspección. Colócate de pie, en pie, frente a un espejo. Realiza 3 respiraciones profundas, ¿sí? Donde trates de suavizar todos esos ruidos mentales y concéntrate únicamente en esa imagen que tienes enfrente, la imagen de ti mismo en el espejo. Y dirige la mirada hacia los ojos. Identifica tus errores y no los justifiques. Y preguntémonos, ¿qué veo en ese espejo? ¿Cómo es esa persona que me está mirando en el espejo? ¿Tendrá alguna cosa mala? ¿Cambiarías algo de la persona que tienes enfrente de ti mismo? ¿Piensas que esa persona tiene cosas buenas para aportar a los demás? ¿Qué cosas tendría? ¿O piensas que puedes servir al Eterno en alguna área esa persona que tienes enfrente? Cuando nosotros hacemos esto, realmente estamos deteniéndonos un poco más y revisando nuestro interior, mirando asuntos que tenemos que descubrir para poder trabajar, para poder mejorar, para poder corregir, porque todo el tiempo estamos en una corrección constante de nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros hacemos este ejercicio, la próxima vez que te mires en el espejo, toma solo 3 minutos de hacer el ejercicio y verás que incluso cuando empezamos a hacer el ejercicio a veces se siente un poco incómodo cuando nos miramos en el espejo de una forma diferente, cuando nos miramos en un espejo de una forma más profunda, más espiritual. Entonces, visualicemos, después de mirarnos en el espejo, que estamos a punto de entrar al lugar santo, que estamos a punto de entrar en ese momento de intimidad. Esto se puede hacer incluso antes de ir a la congregación, mirarnos a un espejo de una manera reflexiva. Y luego de habernos mirado en el espejo, tanto de manera exterior como interior, y de identificar nuestros errores, nuestros pecados, reconocemos que debemos ser lavados y limpiados de toda impureza. Entonces le pedimos al Eterno que nos limpie de toda nuestra maldad. Ya con nuestra conciencia tranquila y por haberle pedido al Eterno de manera sincera y con un corazón contrito y humillado, entonces nosotros podemos avanzar para buscar su Shekinah, para ir a un lugar más elevado, para entrar en la santidad, para elevarnos también en la santidad. El Kior o la fuente de bronce era el último objeto en el atrio. Estaba localizado entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión. Quiero compartir por acá. Ahí lo tenemos. Este de acá es la fuente o el lavacro que fue hecho con los espejos de las mujeres. Entonces, como les andaba diciendo, estaba ubicado, ¿sí? Antes de ingresar al lugar santo y al lugar santísimo, ¿sí? Este es el Mikdash.
y después del altar del sacrificio. Justo acá se encontraba. Miremos que antes de ingresar al lugar santo y al santísimo, es decir, a estos espacios que eran más consagrados, habría que limpiarse, habría que lavarse las manos, habría que mirar los pecados para poder ingresar a este precioso lugar. Todos los Kohanim, todos los sacerdotes, sin excepción, tenían que lavar sus pies y manos en el lavacro después de hacer el sacrificio. Esto significaba una limpieza o purificación para poder entrar al lugar santo. Los que no lo hacían tenían graves consecuencias, entre ellas la muerte. Era la consecuencia por no limpiarse, por no lavarse bien, por no lavar sus manos y sus pies, por no entrar limpios delante de la presencia del Eterno. Y nosotros sabemos que nos limpiamos ¿de qué? De toda impureza y de todo pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Es lo mismo cuando lo analizamos. Éxodo 30, del 20 al 21 nos dice: cuando entren a la carpa de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahvé. Se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje, a través de los siglos. Entonces, el espejo refleja a la persona, muestra sus bellezas y deformidades. Así la palabra del Eterno es como un espejo que revela a cada persona quién es y cómo es. Antes de entrar al lugar santo debemos encontrarnos con nosotros mismos. Si el sacerdote quería entrar al lugar santo y santísimo, no podía entrar de cualquier manera. Lo mismo nosotros, no podemos ir a la congregación de cualquier manera. Si estamos como servidores en la congregación, no podemos ir de cualquier manera. Pero también si vamos a recibir y no estamos sirviendo en la congregación, no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que tener respeto por los espacios sagrados. Debemos mirarnos a nosotros mismos. Es darnos cuenta que hacemos parte de un propósito más grande y que si queremos ir a espacios más sagrados y a niveles superiores, debemos atravesar primero por esa fuente, mirarnos a nosotros mismos en esos espejos, en ese cobre bruñido, mirar nuestro propio reflejo y limpiarnos para poder entrar. Cada persona ha de lavarse cada día en la palabra del Eterno, examinarnos y mejorar cada día. Como acaban de oír, amados, la palabra del Eterno nos lava, nos limpia, nos purifica. Para el Eterno es de gran importancia que nosotros seamos limpios, tal y como escribió el salmista en el Salmo 24, 3, 4. ¿Quién podrá subir al monte de Yahvé? ¿Quién puede quedarse en su lugar sagrado? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Algunas referencias bíblicas que dejan ver la importancia de la limpieza y la purificación son las siguientes. Yohanan, Juan 15:3. Y ustedes están limpios por la palabra. La palabra nos limpia. ¿Cuál palabra? La que Yeshua ha hablado. La palabra nos limpia a nosotros. Otra referencia bíblica está en Efesios. Es una enseñanza no solo para matrimonios, sino también acerca de lo que ocurre con Yeshua y el pueblo y la purificación a través de la palabra. El proceso de santificar. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Vemos la importante contribución entonces de las mujeres con los espejos, con los mismos que construyeron la fuente que contenía el agua que limpiaba física y espiritualmente. La fuente de bronce simboliza la necesidad de una limpieza espiritual. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el Salmo 119 encontramos también que su palabra es la que limpia. Hay mucha evidencia en la escritura, a lo largo de las escrituras dice que a través de su palabra somos nosotros limpiados.
Entonces, la Escritura dice que la palabra del Eterno al mismo tiempo es como un espejo. Lo encontramos en Santiago o Jacob 1, del 23 al 24. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Te has reflejado alguna vez en su preciosa escritura? ¿Te has visto allí? ¿Has utilizado la palabra del Padre como escritura, como espejo, para que te limpie, para que te mires, para que te confronte? Hebreos 4:12 dice que la palabra del Eterno discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es una razón por la que muchas personas no leen las escrituras, porque confronta, porque la palabra de Yahvé es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Esto debe doler. Y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Tienen miedo de mirarse al espejo, muchas personas, al espejo de la palabra del Eterno, porque es cortante y es doloroso verse realmente como uno es. Cuando nos miramos, no somos tan buena cosa como nosotros podemos pensar. Dice su palabra que solamente hay uno bueno. Siempre tenemos cosas que mejorar. Siempre tenemos que reconocer errores en los que tenemos que trabajar. Si estás listo para utilizar la palabra del Eterno como un espejo de tu propia alma, no lo leas entonces de forma casual, no leamos las escrituras de vez en cuando, no lo usemos como si estuviéramos usando el espejo de la misma que lo utilizamos a diario, sin propósito, como por costumbre y ya. Vamos a mirarnos en ese espejo de la palabra con detenimiento. Vamos a leer las escrituras prestando atención a los detalles. Muchas veces nos hemos mirado en un espejo y nos hemos alejado rápidamente y hemos olvidado todos los detalles que vimos en el espejo. Tenemos que dedicar tiempo a mirarnos en el espejo de su palabra, sin prisa, sin afán, de manera más profunda y no tan superficial, o no mirarnos de una manera parcial. Tenemos que mirarnos de una manera completa, sin querer justificar o tapar nuestros errores y faltas. Así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente como también me conocerán a mí. Debemos mirarnos en el espejo de su palabra todos los días y no puede ser solamente cada fin de semana cuando vamos a la congregación. Cuando abrimos la palabra y empezamos a leer, es como si estuviéramos abriendo el espejo y nos estuviéramos viendo a nosotros. No podemos vernos en ese espejo cada 7 días. Tenemos que vernos en ese espejo, abrir la palabra del Eterno diario. Es un alimento, es para nuestro bien, es para nuestra propia limpieza, es para nuestra purificación y santificación. No hagamos como el olvidadizo. ¿Qué pasa con el olvidadizo? Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no practicante de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera realmente en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como un practicante activo, este será feliz en lo que hace. Reflexiona sobre esto. Piensa en tu vida los últimos días, la última semana. ¿Te has mirado en el espejo de la palabra del Eterno? ¿Qué hiciste con lo que viste allí? Lo que encontraste en la palabra del Eterno. ¿De qué manera puedes mirarte en la palabra del Eterno esta semana que comienza? ¿Cómo te vas a mirar allí? No te dejes engañar por no mirarte en el espejo de la palabra del Eterno. En su palabra nosotros vamos a encontrar verdaderamente quiénes somos nosotros, nuestra identidad, nuestros pecados, las virtudes. Lo veremos allí, todo. Pero si no nos miramos en ese espejo, no sabemos quiénes somos. Si no nos reconocemos y no nos vemos en su palabra,
entonces llegarán aquellos que nos van a engañar. El engaño por no mirarnos en el espejo. Podemos hacer la analogía de mirarnos en el espejo, de cuando los conquistadores llegaron a América y engañaron a los indígenas con espejos y les robaron el oro. ¿Y por qué pasó esto? Porque ellos nunca se habían mirado en un espejo. Nosotros tenemos a la mano el espejo de la palabra del Eterno, que debemos utilizar diariamente para no ser engañados. Por eso nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahvé, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen, mediante el Espíritu de Yahvé. Mis amadas, con esto hemos terminado nuestra enseñanza el día de hoy. Recuerden, si les gustó esta enseñanza, compartirlo, darle like, seguirnos en las redes sociales